Buenos días. Si abrimos nuestras Biblias, estamos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Entramos al capítulo 10 en esta mañana y claro que le hemos dado el tema del libro Sígueme, conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan. Y aquí el título dado de esta porción de escritura, Yo soy la puerta, Juan 10, 1 al 10. ¿Ya están todos ahí? ¿Todos traen Biblia? Si alguien no trae Biblia, nada más levanta la mano. ¿No? Muy bien. Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. Comenzando en el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el saltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Favor, tomar asiento. Un par de hombres estaban peleándose sobre una propiedad, una oveja. Y podemos decir, vinieron y trajeron este problema que tenían. ¿A quién le pertenecía la oveja? Estaban enfrente de un juez. Uno fue acusado de robarse la oveja. Y el dueño de la oveja, pues estaba ahí presente, diciendo, pues es mía. Y los dos hombres declaraban que la oveja, pues es mía. Me pertenece a mí. Y los dos traían testigos y decían lo mismo. Y era difícil saber la verdad. Pero el juez, sabiendo la costumbre de los pastores y también los hábitos de los animales, pidió que le trajeran la oveja a la corte. Mientras mandó a los dos hombres, los mandó fuera, hombres, y dijo, ponlos en cuartos separados. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Y le dijo a uno que le hablara a la oveja. Y la oveja no respondió, no hizo nada. Y el verdadero dueño le dijo que le hablara y él simplemente hizo un ruido. Y la oveja fue corriendo a él. Y el ruido que hacía el pastor era la manera que él les hablaba a sus ovejas. Entonces el juez sabía quién era el verdadero dueño. Y lo que vemos aquí en este ejemplo es exactamente lo que el Señor nos está diciendo a través de esta porción de escritura. Juan 10, 4 al 5 nos dice así, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¡Qué gran bendición! Poder oír y reconocer la voz de Dios. Tenemos que entender primeramente y reconocer que primeramente las ovejas son muy tímidas. Las ovejas es uno de los animales que necesitan un pastor para guiarlas. Jesús nos dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Podemos decir
no sé si puedes decir, pero yo puedo decir, yo soy una de sus ovejas. Porque es lo que Él hace una comparación con nosotros, que somos ovejas. Somos conocidas como ovejas. El Salmo 23 nos dice mucho sobre este tema. Y Dios es nuestro pastor. Y nosotros, su gente, somos sus ovejas. Fíjate, el Salmo 100, versículo 3, dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y fíjate, y ovejas de su prado. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjate. Una vez más, Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Increíble. O las ovejas son uno de los pocos animales que verdaderamente necesitan un pastor para que lo necesitan. Si no tienen un pastor, comen de más, se llenan tanto que caen y no se pueden levantar. El pastor tiene que tener cuidado de ellas. El pastor las tiene que trasquilar, les tiene que mucho. Este animal verdaderamente no se puede comparar. Este animal le tiene miedo al agua. Lo tienes que llevar a aguas tranquilas para que pueda beber. Son animales domesticados y necesitan un pastor. Necesitan ser cuidadas, guiadas, necesitan dirección. Así somos nosotros. Necesitamos. Nos entra ese temor. Experimentamos este temor. Señor, necesitamos ser cuidados, guiados, y necesitamos dirección. La importancia de estar aquí para recibir esa instrucción, no de mí, pero de nuestro buen pastor, el Señor, a través de su palabra. Jesús, fíjate, nos ha dado esta parábola, pero sería mejor llamada una alegoría. Cristo simplemente les recuerda a la gente la manera en que actuaban, la relación que existía entre pastores y ovejas. Fíjate el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Los religiosos no van a entender. Ya establecimos esto a través de nuestros estudios. Tenemos que entender que esta historia continúa del capítulo anterior, porque no nos dice al próximo día o después de estas cosas como en muchos otros lugares. Es una continuación del capítulo 9. Entonces, fíjate, hay que tomar esta historia, esta parábola, esta alegoría en el contexto. Vamos a regresar al capítulo 9. Fíjate lo que dice el versículo 39 en adelante. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Yo puedo ver, yo no necesito. Prácticamente están rechazando al Señor, porque se están deteniendo de sí mismo. Los líderes religiosos, para entender en el contexto de la historia, son asalariados. No eran verdaderos pastores. Ellos, fíjate, eran culpables de correr de los problemas o sacarle a los peligros y no ayudar a las ovejas, no cuidarlas, no protegerlas. Ponte a pensar por un momento. Una pausa aquí. Hay muchas iglesias que no han abierto desde marzo. ¿Qué dice esto de ellos? Estamos viendo aquí a los asalariados.
le sacan al problema que está enfrente de uno. No están cuidando ni protegiendo las ovejas. Porque lo que las ovejas verdaderamente necesitan es ser alimentadas con lo espiritual. ¿Por qué? Porque todo el mundo está aquí escuchando las noticias. Si solamente oyes un lado, verdaderamente estás creyendo que estamos en el fin del mundo. Ahorita ya, y el Señor nos está diciendo diferente. Nuestras vidas están en sus manos. No hay sorpresas para Él. Si una persona va a fallecer, y no importa que sea de COVID, de cáncer, no es de sorpresa el Señor. Nuestros días están contados. Él nos ha dicho y nos ha dado un medido de tiempo en este mundo. Pero es para vivir para Él y glorificarlo. Y muchos disque cristianos no están enfocándose en lo celestial, se están deteniendo lo del mundo. Fíjate lo que dice el versículo 34 de Juan 9. Juan 9:34. Está hablando con los líderes religiosos y ellos respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron, hablando del ciego. Pero el verdadero pastor fue y lo encontró. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando vemos este pasaje en el contexto, es en esta historia que notamos. Tenemos que tomar en cuenta, los maestros falsos son los ladrones, los salteadores que vienen a hurtar, matar y destruir. No son verdaderos pastores. Jesús es el verdadero pastor, el buen pastor. Él tiene el derecho a las ovejas. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Vamos a ver el pasaje en esta manera. 2 puntos. El verdadero pastor, el versículo 1 al 6. El segundo punto es la puerta, versículo 7 al 10. Comenzando con el primer punto, el verdadero pastor. Fíjate lo que dice el versículo 1, una vez más. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. De cierto, lo hemos visto, los tenemos que seguir entendiendo. Sabemos que cada vez que oímos esta expresión que Jesús usa, Él va a hablar una verdad, pero más importante, una verdad espiritual. Es algo muy importante. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Prácticamente nos está diciendo: de cierto. Debemos de despertar en ese momento, ¿no? Quiero que entiendan. Lo que vamos a ver aquí son 5 marcas del verdadero pastor. Primer punto, versículo 1 y 2. Él entra por la puerta, o podemos decir por la manera propia. Una vez más, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Vemos que solo hay uno que puede entrar por la manera propia, pues es Jesucristo. Tenemos que entender, fíjate, que hay más o menos como 3,000 profecías del Mesías que venía, del que venía y de su vida. Y aquí bien podemos ver un rasgo de estas profecías. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar enfrente las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Solo puede haber una puerta, solamente puede haber uno que viene y entra por la manera propia. Jesucristo. Amén. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el saltador. Y fíjate, quiero que entiendan, este redil no está hablando del cielo. He oído personas que enseñan que el redil es o va a ser el cielo en el futuro. Y no es así. ¿Por qué? Porque quiero que fíjate, toma nota. No hay ningún ladrón y saltador que pueda entrar por otra parte al cielo. Entonces no puede ser el cielo. Amén. Así que alguien te viene y te dice, no, pues no es el cielo. Solamente hay una entrada hacia el cielo. Hay solamente una que podemos ir con el Padre. Es con Cristo Jesús. Pero vemos que en esta alegoría el pastor abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Ahora, permítame aclarar aquí. O sea, el redil no es la iglesia. No es la iglesia. Jesús no nos guía para adentro y luego afuera de la iglesia. No lo hace. El Señor nos trae al cuerpo y tenemos un lugar que Él nos ha dado un rol, nos ha dado dones y nos usa en esa capacidad, pero no nos va a sacar fuera de la iglesia. Tampoco es salvación. No somos salvos y luego no. La palabra dice que nadie nos puede sacar de la mano de Dios. Si le pertenecemos a Él, estamos salvos. Así que no te va, sí y no es así. Pero lo que era la religión de los judíos. Era el redil hasta que el Mesías llegara y los guiara de ahí. Los pudiera sacar de la religión, de ahí. Porque Jesús vino en el cumplimiento de la ley para hacernos libres. Y ahora nosotros como gentiles somos parte de sus ovejas. Juan 10:16, fíjate lo que dice el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y es lo que existe hoy en día. Hay creyentes que salieron del redil de ser judíos y son cristianos. Luego los gentiles, un rebaño, un pastor. Amén. Un rebaño y un pastor. Y dice, sino que sube por otra parte es el ladrón y el saltador. Jesús está hablando de qué? De los que no son verdaderos pastores. Podemos decir los maestros falsos, los fariseos, los saduceos, los bien feos. No, ahí no está eso. Pero podemos ver y entender. Pero ¿qué es la diferencia de un ladrón y un saltador? El ladrón es el que no quiere ser detectado. No quiere confrontación, pero si tiene la oportunidad, la va a tomar y te va a robar de todo. Hay iglesias y religiones que hacen cosas en secreto. No quieren ser detectadas de lo que están haciendo o diciendo. Aún ellos piensan que puedes echar mentiras siempre y cuando los vas a traer a la verdad. Increíble. Te enseñan
que si no eres bautizado por ellos, no eres salvo. Eso es falso, bien falso. Te enseñan que la Trinidad no existe en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, sí estoy de acuerdo en eso. Pero es error. ¿Por qué? Porque es lo que enseña la palabra de Dios, que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente hay un Dios. Te enseñan que si no estás en asistencia en su iglesia, entonces no eres parte de la iglesia de Dios. Eso es falso. Pero ese es el ladrón. Ese es el ladrón. El saltador, fíjate, es una persona que es agresiva y puede aún usar fuerza y violencia. Hay grupos, pienso en los mormones, que dicen que la iglesia se había salido fuera de las enseñanzas de Dios, y es la razón que Dios mandó un mensajero, tanto como Joseph Smith, ¿no? A la iglesia, ¿para qué? Para corregir la dirección, forzarlos, para hacerlos entender que iban completamente mal y que este es el único camino, que esta iglesia es el único camino. No, es falso. Jesús es el único camino. Y ponte a pensar, ellos no te lo van a decir desde el principio, pero ellos mismos dicen y creen que Jesús y el diablo son hermanos. ¿Y esto es la verdad? ¿Tienen la verdad? Esto es falso. Este es el saltador. El versículo 2 nos dice más: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta, esta puerta solo es Jesucristo. El pastor de las ovejas, solo hay un verdadero pastor, Jesús. Versículo 11, capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Segundo punto, el pastor es recibido por el portero. Fíjate lo que dice el versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. A este abre el portero. El portero puede ser Juan el Bautista. Recuerda que él anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también puede ser el Espíritu Santo. Pero fue él, Juan el Bautista, que introdujo a Jesús, al Mesías, al Cordero de Dios. Abrió esa puerta. Las ovejas oyen su voz. Tercer punto, la segunda parte del versículo 3 dice: y las ovejas oyen su voz. Fíjate, Jesús conoció las verdaderas personas. No lo podían engañar. Él sabía lo que existía en el corazón de ellos. Pero conoció a las verdaderas personas, no personas de mentiritas, no. Él sabía quién era real y quién era sincero. Les recuerdo, Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico de Bethsaida, la mujer adúltera, el ciego que sanó. Él los conoció, él sabía que estas personas eran sinceras, que eran real, que verdaderamente creían, que verdaderamente lo iban a seguir. Pero Él les habló. Jesús les habló y ellos oyeron su voz. Oyeron la voz del pastor. Y sus ovejas llama por nombre. Y esto me dice a mí que, fíjate, Jesús los conoció personalmente. Jesús nos conoce personalmente a cada uno de nosotros. Conoce nuestro nombre. Aún hasta quizás nos ha dado un nombre nuevo. Nos ve como el producto completo. Pero deja preguntarte, ¿has oído su voz? ¿Conoces su voz?
Y así como nos conoce personalmente, entonces Dios trata con cada uno de nosotros individualmente. Porque Él nos conoce. Nos conoce por nombre y sabe cómo somos. Él sabe cómo vamos a responder a Él. Él sabe que de esta manera no vamos a... Él nos habla para que podamos responder. Tenemos que entender que Él nos ama y nos ama aún sabiendo en realmente cómo somos. O a pesar de nosotros, fíjate, nos ama. Y nos habla individualmente. Quizás estás oyendo su voz en esta mañana. Pero te voy a decir, Él nos trata a todos diferente, en diferentes maneras, porque somos diferentes. Pero Él vino a su redil, vino a Israel. Pero no todos reconocieron su voz. Hay los que sí oyeron y los que respondieron. Y dice el cuarto punto, va delante de ellas. Versículos 3 y 4 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y me encanta que dice, y las saca. ¿Por qué? Porque las ovejas responden a su dirección. Recuerda que las ovejas necesitan esa dirección. Necesitan ser guiadas. El pastor es su guía. Él es el líder que les da dirección. Fíjate, nos guía fuera de las tinieblas del mundo. Nos da esa dirección para salir y alejarnos de todo el mal que existe alrededor de nosotros. Somos como las ovejas, ahí vamos, ¿no? Porque nos atrae. Y él dice, Un verdadero pastor, fíjate, cuando una oveja es desobediente, se sigue saliendo del rebaño, se pierde, anda, va y le quebranta una patita y la carga hasta que sana. Que no sea que el Señor, porque andamos correteando, yéndonos a donde no debemos de andar, que venga y nos vaya a quebrantar una patita. Pero lo hace porque nos ama, porque sabe lo que es mejor para nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Y hay veces, te voy a decir que son las circunstancias más difíciles en nuestras vidas que Jesús usa para su gloria. En el caso del ciego, él fue expulsado de la sinagoga, fue expulsado de la religión. El versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y fíjate, cuando ha sacado fuera todas las propias, el pastor ha llamado a las suyas, sus ovejas del redil. ¿Entiendes? Su palabra. Las instrucciones de la palabra que son nuestro guía. Son nuestro guía en nuestra vida. No es por sentimientos, opiniones, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que debe de tener la última palabra en nuestras vidas. No, pero es que me siento así. No, pastor, es que usted no sabe, es que usted no siente, es que no me siento por emociones. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Y vemos aquí, dice, va delante de ellas. Me recuerdo de niño en Irapuato. Mi tío tenía burros, tenía vacas. Y cuando iba guiando las vacas seguían por atrás.
Pero las ovejas no son así. Las ovejas tienen que ser guiadas por delante, no como las vacas. Él, nuestro buen pastor Jesús, va delante de nosotros en la vida. En las pruebas, en la tentación, en la muerte, Él va delante de nosotros. Eso nos debe traer paz y confort a nosotros, de saber que Él va delante de nosotros. Amén. Y dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces va delante de nosotros, su palabra nos va hablando, está confirmando, todo va a estar bien. No tengas temor. Te voy guiando. Aquí estoy. Ven, sígueme. Acá voy. No te quedes muy atrás. Sigue el buen pastor. Sigue la enseñanza, la palabra de Dios. ¿Conoces su voz? Fíjate el versículo 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces dice, y las ovejas le siguen. Jesús siempre va delante de nosotros en todas circunstancias y lo podemos seguir. Amén. Porque conocen su voz. El pastor puede hablar en una manera callada y las ovejas oirán su voz. Cuando lo oyen, lo seguirán, lo obedecerán. Me recuerdo años atrás, una hermana aquí, estaba embarazada. Venía a todos los servicios y increíblemente. Nació el bebé, el niño me oía en los pasillos acá, bien chiquitito, y hacía el esfuerzo para voltear y oír mi voz. Y me recordaba. Él reconocía mi voz. Que sea así, que podamos reconocer la voz del buen pastor. Hacer ese esfuerzo porque está hablando, nos está guiando. ¿Oye su voz? ¿Lo estás siguiendo? ¿Obedeciendo? ¿O te vas a quedar atrás? Versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No lo seguirán. Nunca, jamás lo seguirán. Sino huirán de él, van a correr de él. Van a correr de los extraños. Recuerda que las ovejas son tímidas con los desconocidos. Siempre corren. Dios nos ha dado discernimiento para ver quién es verdadero y quién es falso. Cuando oyes a un maestro, pastor, evangelista, a un hermano, o quizás un disque hermano, una disque hermana, que te están enseñando la palabra de Dios, y algo no te suena bien, no es lo que he leído. No es lo que he oído en las enseñanzas aquí de nuestra iglesia. Algo no está, alarma. Una alarma debería, campanitas, las antenitas se te levantan. Algo no está bien aquí. Dices o debes de decir, hay algo mal aquí, algo no está bien. Esto no se oye bien, deja pensarle a esto. Es más, enséñame dónde dice eso en la palabra de Dios. Enséñame. Porque no conocen la voz de los extraños. Pero te voy a decir, algunos están dando atención a su voz. Es la voz de Dios que debemos de reconocer. Pero a veces algunos le prestan atención. Esto se oye muy interesante. No se oye bien, pero está interesante. Ten cuidado porque te vas a desviar.
El versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Esta alegoría, Jesús habla con palabras de imágenes o fotos. Esto quiere decir que era una metáfora, símbolo, parábola, un cuento para que ellos pudieran entender. Era con esta imagen que ellos verdaderamente deberían de haber entendido. Hablando de pastores y ovejas, algo tan sencillo que se puede comprender. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y estos eran los líderes religiosos con quien él hablaba. Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Recuerda lo que preguntaron? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? ¿Que no podemos ver? Pues verdaderamente no pueden ver. No pueden ver ni entender lo que nuestro Señor Jesucristo estaba explicando. Los que no quieren comprender no van a comprender. Y los que no quieren entender no van a entender. Ya están aferrados, aún hasta con una doctrina falsa, en vez de darle lugar a lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Segundo punto, Él es la puerta, versículo 7 al 10. El versículo 7 nos dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjate, de cierto. Vemos que Jesús lo hace posible para que los judíos dejaran su religión y entrar al rebaño, salirse del redil, de la religión, y estar en el rebaño del Señor Jesús. De cierto os digo, una verdad, pongan atención, voy a hablar una verdad espiritual, y les dice: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. En los campos, en aquellos tiempos, construían el redil de piedras. Aún hasta la fecha todavía se encuentran piedras en medio círculo, en un cuadro, rectángulo, y con una sola puerta. Pero era hecha de piedras, le ponían ramas para subirle más alto, ramas con espinas, y era el corral, podemos decir. Cuando llevaban el rebaño de ovejas y se iban a quedar la noche, ahí las metían adentro. No se podían salir las ovejas de ahí. Y el pastor, en este caso, podemos decir que él es la puerta. Jesús es la puerta de las ovejas, pero también es el pastor. Y solo pueden entrar por la puerta, que es el Señor Jesús. Las ovejas no podían ni entrar ni salir. Y esto es un símbolo de una gran verdad. Porque lo que pasaba, el pastor se acostaba y dormía la noche, o estaba despierto enfrente de la única entrada al redil. Las ovejas no iban a salir porque ahí estaba, pero otras que había afuera no podían entrar porque Él era la puerta. Y es el ejemplo, es lo que nos está demostrando aquí. Cuando entramos por Jesús, vamos a ver su vida. Vamos a participar en su vida. Y vemos, cuando lo conocemos como Señor y Salvador, tenemos un propósito en la vida. Pero más, como ellos no pueden ver, ahora nosotros podemos ver. Podemos ver lo correcto de lo incorrecto. Podemos ver lo que está mal. Muchas veces no lo queremos aceptar, pero lo podemos ver. Porque es lo que el Señor hace por nosotros cuando participamos en su vida. Los líderes religiosos habían tomado la verdad y ellos verdaderamente la habían hecho esclavitud, que especialmente en el día de reposo. No podías hacer nada. Pero entiende esto, la puerta tiene 3 entendimientos. Primero es la puerta de salvación.
Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta. No la religión, no tus creencias en esa religión, no los santitos, la Virgen, nada. Él es la puerta. Solamente existe una puerta, Cristo Jesús. Jesús nos ha salvado del pecado. Pecar quiere decir que en términos técnicos es no le atinaste al blanco. Y es lo que muchos se encuentran. Le han tirado al blanco por su religión. Esto es lo que voy a hacer, aquí voy, y no le atinaste al blanco. Ese es pecado. Yo pienso que estás mal ahí porque tú estás pensando. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Él es la puerta. Solamente la única puerta que existe. Él nos salvó y nos ha hecho libres. Segundo punto, la puerta de seguridad y garantía. Y entrará y saldrá, nos dice. Este es el deseo de todos. Fíjate, de tener esta libertad de entrar y salir. Y uno piensa que puede hacer como uno quiera. Pero te voy a decir, no hay seguridad ni garantía en este mundo. Muchos quieren poner su confianza en las cosas del mundo. Pero la verdadera paz viene de Jesús y solo en Jesús. En Jesús tenemos seguridad y garantía. Jesús siempre nos habla la verdad. No nos va a pintar una foto bien bonita y decirte, así va a ser la vida. Porque así no es la vida. Cuando alguien te está pintando una foto tan bonita que todo va a estar bien, no vas a tener problema, esa es la religión. Porque todos vamos a pasar por dificultades en la vida. Pero te pregunto, ¿quieres pasar las dificultades con Cristo o sin Cristo? Fíjate. Recuerda cuando Él envió a los 70, les dijo en Lucas 10:3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Fíjate dónde andamos. Todo lo que ha resaltado. En las circunstancias en las que nos encontramos, muchos piensan que es esta infección de COVID, pero es mucho más grande, es un ataque en contra de las iglesias, en contra de la verdad de la palabra de Dios. Ahora están cerrando los restaurantes que ya le metieron tanto dinero para comer afuera. Pero puedes ir a Home Depot, puedes ir a Lowe's, 500, 600 personas adentro, pero no te puedes sentar con 15, 20 personas en un restaurante afuera. ¿Dónde está el peligro más grande? Están cerrando todo lo demás y han dicho cierren las iglesias, pero todo lo demás está abierto. Ten cuidado porque aquí en la iglesia es el único lugar que puedes contactar el COVID. Lo he oído. Prefiero ver dicho, ¿sabes qué? Fue en la iglesia porque estaba sirviendo al Señor, porque estaba haciendo lo que el Señor me llamó a hacer, que andar afuera. Increíble. ¿No te has sentido así? Que en todo lugar donde andas hay lobos. Y aquí nos tiene el Señor protegidos. La puerta de satisfacción. Y dice, y hallará pastos. Es en comer y beber su palabra que vamos a encontrar la satisfacción. Ovejas necesitan pastos para comer. Del pasto sacan todos los nutrimientos que necesitan para sostener su vida. La palabra de Dios. ¿Lo has encontrado en Cristo Jesús? Te voy a decir, puedes tratar de satisfacer tu apetito en todo lo mejor que el mundo te puede ofrecer, pero nunca vas a estar satisfecho. Jesús es el único que nos puede satisfacer. Él es el único.
Y Él nos va a alimentar con lo que verdaderamente necesitamos. No con lo que queremos. Muchos simplemente, ¿qué quieren? Los cheeseburgers, no cheeseburger, pizza. Los niños, ¿no? No, pero tienes que comerte verdura. Tienes que comer. No. El Señor nos da lo que más necesitamos. Mira el versículo 8 al 10. Fíjate cómo lee aquí. Dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es el diablo, es el que está atrás de toda la religión. Él está atrás de toda la religión. Todas las imágenes, todas las creencias, todo la idolatría que existe. No es idolatría. Están ahí para ayudar al Señor Jesús. El día que el Señor Jesús necesite nuestra ayuda, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. El Señor no necesita nuestra ayuda, pero el Señor, fíjate, desea usarnos. El ladrón no viene sino para hurtar, robarte de la sabiduría de la verdad. Estás peleando con tu mente, estás peleando con tus creencias. No es que se debe hacer, es que esto, es que eso. Es el enemigo que te está atacando. Reconócelo por lo que es. Viene para hurtar, para robarte del gozo que tienes en Cristo Jesús, para sacarte fuera del rebaño y matar. ¿Cómo le gustaría tomar tu vida y destruir? Su deseo es que pierdas tu vida por toda la eternidad. Pero dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Wow, ponte a pensar. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Su deseo es que tengas vida y vida eterna. Cuando lo recibes como Señor y Salvador, Él te abre los ojos. Y nunca podrás ver la vida tanto como antes la mirabas. Ahora puedes ver las cosas por lo que son. Puedes comprender. El Espíritu Santo confirma con tu espíritu, con nuestro espíritu, de lo que es verdad y lo que es falso. El cristiano lo que más necesita es oír la palabra de Dios, estar unidos en la iglesia. El Señor nos ha dicho: no dejen de congregarse aun cuando veas en aquel día, aun cuando vengas a aquel día ya que se acerca. Pero muchos escogen alejarse. No, pero no es que no oyes lo que están diciendo, no. Deja de oír las noticias, la vida sigue. Nuestras vidas están seguras en Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia, que tu vida esté rebosando. Fíjate, que tu vida esté rebosando como un río que se está desbordando. Es la idea que no se pueden detener las bendiciones de Dios en tu vida. Pero muchos pierden la bendición de Dios porque se detienen de lo material, se detienen del mundo, se detienen de uno mismo. Yo verdaderamente me estoy gozando de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Miro ayer al evento de las mujeres y yo digo: wow, el Señor se está moviendo aquí entre nosotros y muchos escogen no estar aquí. Tener una vida en abundancia. Miro todo lo que está haciendo el Señor.
No sé si tú lo puedas ver, pero yo sé que mi Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Hay veces tiene que cortar las ramas para que salga más fruto. Hay veces tiene que sacar la hierba alrededor para que las raíces puedan entrar más profundamente. El Señor no ha terminado. Abre los ojos para que puedas ver. Oí su voz para que nos pueda seguir dando dirección y guiarnos. Detenernos de Él. La aplicación aquí, 3 puntos. Solo hay una puerta. Una puerta. Esa puerta es Jesús, el buen pastor. 2, tú puedes entrar por esa puerta. Lo único que tienes que hacer es ir con el Señor Jesús. Venir, arrimarte. Decir, soy un pecador, necesito al Señor. Arrímate. A ver, hermanos y hermanas que quieren orar contigo, te pueden presentar el Evangelio, pero te voy a decir, esa entrada es en fe. En fe. Creer con tu corazón que Jesús lo resucitó de los muertos y serás salvo. Es lo que la palabra de Dios nos dice. No sé dónde te encuentras en este día, qué estás pasando, pero lo que sí sé es que nuestro Señor, nuestro Dios es tan grande, hace milagros, Él te puede ayudar con lo que sea. Recuerda que si eres creyente, Él va delante de ti. Nada más es cuestión de oír y de seguir, ser obedientes. Amén. Bueno, hay que ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias por las bendiciones, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, que usted, Señor, trae paz en medio de las tormentas. Puede calmar, Señor, toda circunstancia. Gracias por las palabras sabias que salen de su palabra, Señor, y verdaderamente nos permiten oír su voz. Señor, ayúdenos. Ayude a cada hermano, hermana, aún la persona que no lo conoce. Pedimos por la salvación de ellos, Señor. Señor, gracias por su amor. Gracias por nuestra salvación. Señor, nos entregamos a su obra en este día. Y pedimos, Señor, que nos dé esas oportunidades de compartir de la grandeza de su amor, tanto su salvación. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.